Vamos a ver al apóstol Pablo invirtiendo tiempo, discipulando, valga la redundancia, a discípulos. ¿Pero a discípulos de quién? De Juan, entre otros. ¿Dónde? En Éfeso. Y va a estar ahí aproximadamente casi 3 años. Y este va a ser el lugar de Éfeso donde más tiempo el apóstol Pablo pasó en el campo misionero. Anteriormente vimos que se quedó ahí un lapso de un par de años, pero aquí casi 3 años. Esta ciudad de Éfeso se convirtió en su centro de operaciones para el apóstol Pablo y estamos ya en su tercer viaje misionero. Les comenté que en sus 3 viajes misioneros fundó entre 16 y 22 iglesias, directa o indirectamente el apóstol Pablo. Y así él influenció el mundo de este tiempo con el evangelio. Y Éfeso se convirtió en uno de los centros de influencia mayores en cuanto al cristianismo. En este momento, Éfeso era la capital administrativa de la provincia romana de Asia. Era una ciudad rica, tenía mucha población y era una de las ciudades importantes de este tiempo, del comercio de Asia Menor. Pablo tenía intenciones anteriormente de ir a esta área, recordemos, y que el Señor lo manda hacia Macedonia. Pero esta iglesia de Éfeso está cerca de una zona que se llama Esmirna, que por cierto, en el libro de Apocalipsis tenemos un mensaje a las, ¿cuántas iglesias? A las 7 iglesias. Que nos da a entender que por lo menos se sembraron 7 iglesias, ¿verdad? Y Éfeso hoy en día es parte de Turquía. Así que, pero aquí se unían varios de estos caminos procedentes de los lugares interiores de Asia y los conectaban con el occidente. En ese tiempo se le conocía a esta zona como a la tesorería de Asia. Pero, ¿qué hacía famoso este lugar? Bueno, ahí cerca de Éfeso estaba un templo a la diosa Artemisa. Así se le conocía en el idioma local, pero en el latín, la diosa Diana, que la vamos a ver no hoy, pero el próximo domingo, Dios primero. Pero, ¿quién era esta diosa Diana o Artemisa? Tenía diferentes nombres por las culturas, pero este templo cerca de Éfeso para la diosa Diana o Artemisa se le conoció como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Usted lo puede encontrar el día de hoy, hay imágenes de esto. Y atraía a muchos peregrinos de diferentes partes del mundo con ciertos motivos, y los vamos a hablar brevemente. Pero también, antes del surgimiento ahí de la cultura griega en Asia Menor, esta misma diosa, ¿cómo se llama aquí? ¿Les mencioné? Diana y también Artemisa, también tenía otro nombre y la pintaban de otra manera. Era una figura negra, agazapada y acurrucada, pero tenía muchos senos que representaba a la diosa de la fertilidad. Pero para estos tiempos, aquí cuando se le conoce como la diosa Diana o la diosa Artemisa, y cada quien la nombraba de diferentes nombres. Pero para los griegos, como para los romanos, Diana era la diosa de la luna, la diosa de la naturaleza, la diosa de la caza, o sea que cuando vas a cazar animales, y también la consideraban como la diosa de las brujas. O sea que en qué mente cabe todo esto, ¿verdad? Pero y adoraban a la diosa Diana por diferentes motivos, y les voy a dar una lista ahí breve de los motivos. Aquí no encontramos de que tenían sacerdotisas que se prostituían, por lo menos no como sucedía en Corinto, ahí con las sacerdotisas que bajaban y se prostituían como servicio a sus dioses. Pero estas gentes sí eran muy supersticiosas, y esto le dio crecimiento a la magia. Había magia en diferentes lugares, pero aquí era famoso por esto. Hoy en día también yo le puedo mencionar, y he estado en algunos de estos lugares. En Nicaragua hay uno, en el Perú hay otro, que hay una sede
Es más, si usted va a Diriomo, Diría, en estas zonas, hay gente que vuela de todo el mundo ahí buscando que le encuentren un esposo o que le corrijan al esposo o a la esposa, que un montón de cosas, ¿verdad? Pero los vamos a hablar brevemente. Pero aquí la gente le gustaba los encantamientos mágicos, les daban ciertas garantías. Por ejemplo, una de esas era de que al viajero se te va a garantizar de que tu viaje va a ser sin problemas y vas a tener éxito. Pero tienes que dejar ahí un billetito si quieres que te vaya bien y te bendiga esta diosa. ¿No puedes tener hijos? Ven aquí y vas a tener garantía. Deja tu dinerito, pero vas a tener garantía de que vas a tener hijos. Se te van a conceder y vas a tener éxito. ¿No tienes éxito en el amor, encontrar un cónyuge? Ven aquí. Y en este lugar de Nicaragua que visité, todo el mundo cuenta de esto, que ahí llega la gente por estos motivos, muy similares a estos. ¿Quieres éxito en tu negocio? Encomiéndaselo a la diosa y te va a bendecir tu negocio. Pero deja tu billetito aquí. Por lo consiguiente, todo el mundo iba buscando estas garantías a través de la magia y encantamientos. Y por lo consiguiente, este lugar se convirtió con mucho éxito de dinero. Atraía a muchos peregrinos buscando estos favores, pero dejando su dinero. Por lo consiguiente, no va a ser sorpresa que en los escritos a las iglesias en estas zonas y de Éfeso, que se van a enfrentar estas influencias y las herejías y la cultura local por estas creencias y prácticas. Y más tarde, en el capítulo 20, el apóstol Pablo le va a hablar a los ancianos de Éfeso, en contra también de los falsos maestros que enseñaban otra vez locuras. Pero este es el trasfondo ahí breve de esto antes de arrancar aquí en el capítulo 19, verso 1. Léalo conmigo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Entonces, ¿qué estaba haciendo Apolos en Corinto? Apolos estaba regando lo que Pablo había sembrado. Más tarde vemos en esa carta de Pablo a los Corintios, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da el Señor, ¿verdad? Pero aquí note la palabra al final del verso 1 que ya se les nombra o se les llama discípulos, aquí como un título. Y también es un poco confuso por algunos porque son 12 y bueno, son estos los del Señor Jesús. Estos discípulos son discípulos de Juan, y son personas que conocen de Jesús, pero aún no tienen el evangelio completo. No conocen de su muerte, resurrección y su ascensión, y de que ya ha venido el Consolador, el Espíritu Santo, por obra de Cristo. Aunque creyentes, son creyentes en forma imperfecta, esperando todavía, pero ahora se les va a decir la obra está completa. Entonces son discípulos de Juan, aún no habían sido empoderados por el Espíritu Santo. Es más, ni sabían que el Evangelio era la administración del Espíritu. Por eso vamos a ver su respuesta aquí enseguida, pero van a estar prestos para recibir la noticia. Pero regrese unos minutitos conmigo antes. Durante la vida de Juan el Bautista, él tenía discípulos. Y algunos de sus discípulos dejaron a Juan para seguir a Jesús. ¿Quién recuerda algunos nombres de ellos? Porque algunos lo dejaron durante su durante su vida. Otros comenzaron a seguir a Jesús después de su muerte. Es más, recordemos que Juan estaba encarcelado y él como que preguntándose, oye, ¿es este el que iba a venir? Porque como que me están entrando dudas, porque y mandó Juan a 2 de sus discípulos. ¿A qué cosa? A preguntar. Si quiere vaya conmigo ahí brevemente a Juan 1:35, para que lo confirmemos. Juan 1:35, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan, ¿y quiénes? Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, ¿quién lo dijo? Juan, aquí, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar, ¿quiénes? De Juan, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron?
y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. O sea, que vengan y pasen tiempo conmigo y yo les voy a explicar lo que les hace falta, en otras palabras. Fueron y vinieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Y aquí nos da nombres, ¿verdad? Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. ¿Y qué sucedió? Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En otras palabras, lo que Juan nos ha enseñado, nos enseñaba y nos hablaba de que vendría el Mesías. ¿Y será este que estamos viendo ahí? Él es y lo vamos a seguir. Esto es lo que nos hacía falta. O sea que Juan, la intención de él no era háganse discípulos de mí, sino que vamos a seguir al Señor. Y él viene y estos dos entendieron esto, se les aclaró y se convirtieron en discípulos de Jesús. Entonces, prácticamente la sombra de todo lo que habíamos estado esperando ha llegado aquí y está ante nosotros. Entonces vamos a echar mano de esto. Pero, hermano Carlos, para su pregunta, pues a veces usted y yo conocemos lo que dice la palabra del Señor. Conocemos las promesas de Dios, pero nuestra humanidad todavía a veces nos entran estas preguntas y dudas y cuestiones a veces. Y en los momentos difíciles a veces ahí es cuando debemos pararnos firmes y a veces es ahí cuando dudamos, ¿verdad? Pero aquí Pablo les va a mostrar a los discípulos que Juan tuvo que prácticamente ellos no deben descansar en el bautismo de Juan, que es lo único que van a conocer, sino que el propósito de esto era apuntar hacia Jesús, al que venía y creer en él. Y fue lo que él dijo, ¿verdad? Uno mayor viene después de mí, que no soy digno de desatar su correa, ¿verdad? Y ya está aquí, les va a decir Pablo, ya vino, ya murió, ya resucitó, ya mandó a su Consolador, al Espíritu Santo. Y ellos van a aceptar esto agradecidamente, lo que les faltaba, creyendo en Jesús, bautizándose en el nombre de Jesús. Entonces, estos 12 discípulos mencionados aquí, vamos a ver que son 12, son muy similares en su conocimiento limitado a Apolos, que también fue discípulo de Juan. Entonces, cuando Pablo llegó aquí a Éfeso, ¿dónde estaba Apolos? No estaba allí, estaba en Corinto, nuevamente regando lo que Pablo había plantado. ¿Por qué? Porque ya ahora Apolos ha sido discipulado. ¿Por quién? Aquila y Priscila, ¿verdad? Entonces ya le enseñaron más lo que ha sucedido, cómo sí, Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo y envió su Consolador y Él es el que nos empodera para hacer su obra, etc. Entonces ahora Apolos está encargándose también de enseñar esto a otros, pero aquí vamos a encontrar a hombres similares a Apolos. Conocían lo que conocían y lo conocían bien, pero les faltaba conocimiento. Conocían la historia de la vida de Jesús, pero les faltaba comprender la experiencia de la muerte y resurrección de Jesucristo y su ascensión y que Él envió a su Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el propósito aquí de Pablo? Prácticamente completar lo que les hace falta en cuanto a la muerte, la resurrección, la ascensión y la venida del Consolador. Pero, hermanos, aquí hay unas preguntas para considerar y analizar. Usted y yo, entre más pasamos tiempo en la palabra del Señor, nos concierne lo poquito que aprendemos, enseñárselo a alguien más. Si es necesario corregir a alguien porque no ha entendido algo, ¿cómo debemos hacerlo? En amor y usando base bíblica. ¿Cómo hizo Aquila y Priscila? ¿Cómo hicieron ellos con Apolos? No lo maltrataron y lo regañaron y no se exhibieron de que tú no sabes nada, te vamos a enseñar nosotros. Sino que ellas solas lo tomaron aparte
un tiempo de discipulado, ¿verdad? Entonces a veces es necesario completar lo que le hace falta a alguien. Si usted lo sabe, compártalo con alguien. A veces ellos también le pueden completar algo que le hace falta a usted. A veces podemos corregir un error de alguien. Yo me he equivocado, hermanos, y acepto la corrección, si usted me la muestra bíblicamente, ¿verdad? No simplemente porque usted crea o piense, ¿verdad? O porque yo piense que... No. Y a veces también hay que confrontar la mentira con la verdad bíblica. En este caso no es de que ellos se les había enseñado una mentira. Más tarde se les va a escribir con ese detalle porque hay maestros falsos enseñando verdades y estas hay que confrontarlas con la palabra del Señor. Pero al creyente que está madurando hay que ayudarle, hay que apoyarle, hay que enseñarle, hay que completarle. Porque ¿cuál es el propósito? Que todos seamos presentados ante el Señor como maduros, completos, enteros. ¿Qué les faltaba aquí a estos? Bueno, lo mismo que les faltaban ahí a los romanos. Acompáñenme ahí brevemente, no voy a hacerlos correr mucho. A Romanos 6, solamente unos versiculitos ahí, del 1 al 11 de Romanos. Ahí unas páginas hacia adelante. Romanos 6, del 1 al 11. Esto es lo que les hacía falta a estos como a los romanos también, ¿verdad? Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y note aquí, ¿o no sabéis que todos, o sea, no saben? ¿Les hace falta este conocimiento? ¿O no sabéis, o ya lo saben, o es retórico aquí, ¿verdad? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Vamos a ver que estos discípulos no entendían esto. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también, ¿quiénes? Nosotros andemos ¿en qué cosa? En vida nueva. Y vamos a hablar de esto brevemente. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué cosa? ¿Qué dice después? Sabiendo esto, aquí está el conocer, el añadir, ¿verdad? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas, en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces a estos discípulos les hacía falta este conocimiento, y si es primera vez que lo lee, parece un rompecabezas y un trabalenguas ahí, ¿qué es lo que está diciendo? Pues vamos a intentar ahí desglosarlo un poquito mientras cursamos de regreso ahí en Hechos 19 y continuamos ahí con el verso 2. ¿Qué les pregunta Pablo a estos discípulos? Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿A qué conclusión podemos llegar con la pregunta que hace Pablo aquí? ¿Recibiste al Espíritu Santo al creer? ¿Cuándo es que se recibe el Espíritu Santo? Cuando creemos. Pero si nos ponemos a analizar los pasajes anteriores, vamos a encontrar algunos pasajes que algunos creyeron y después recibieron al Espíritu Santo. Otros recibieron el Espíritu Santo y después fueron bautizados. Otros fueron bautizados primero y luego recibieron el Espíritu Santo.
y otros fue simultáneamente. Entonces, ¿cuándo es que sucede? Y es una pregunta para analizar. Pero aquí con la pregunta de Pablo prácticamente está indicando que el Espíritu Santo se recibe al creer en Cristo. Regresa ahí nomás unas paginitas atrás al 10:44. ¿Qué dice ahí de Hechos? 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Muy similar al día de Pentecostés, ¿verdad? Pero si leyéramos Efesios 1:13, note lo que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en otras palabras, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y hemos pintado este cuadro, ¿verdad? Que si usted está en las manos de Jesús, usted está a salvo, ni nada ni nadie puede arrebatarte de las manos del Señor, ¿verdad? El Padre que me las dio, ¿verdad? Y somos sellados con el Espíritu Santo, estamos seguros ahí. Pero ¿cuándo es que sucede esto? Aquí Pablo les está preguntando, ¿recibiste al Espíritu Santo al creer? En otras palabras, ¿lo uno acompaña al otro? ¿Al creer recibes el Espíritu Santo? ¿O recibes el Espíritu Santo y después crees? Y vamos a hacer una pequeña diferencia, porque ¿quién es el que convence al mundo del pecado? Y si Él te tiene que convencer de tu pecado, ¿cómo puede hacerlo? Si no viene a ti hasta después de creer y recibirlo. ¿O suceden simultáneamente? ¿O uno tiene que suceder antes de lo otro? Y lo vamos a intentar ahí dialogar, ¿verdad? Pero para ver otro ejemplo rapidito, simplemente regrese a Hechos 8, que lo hemos visto, ¿verdad? Pero para refrescar la memoria, Hechos 8:14. Que por ahí pasamos ya, pero... Cuando los apóstoles, ya lo tenemos, Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido, ¿qué cosa? La palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, ¿qué hicieron? Oraron por ellos. Entonces primero creyeron, pero luego llegan los apóstoles, los apóstoles aquí a orar por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, el 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero acabamos de decir que para recibir el Espíritu Santo al creer, y aquí lo vamos a dialogar. El 17. Pero note qué sucede. Oraron para que sucediera esto, pero el 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y si usted lee aquí el resto de la historia, va a encontrar al Simón, ¿era un mago o era un hechicero? Pero nos dice que también él creyó y fue bautizado. Y después cree que el Espíritu Santo se compra con dinero. ¿Se acuerdan? Y dice, no. Después dice, ahora el Señor, porque ¿qué le dijo Pedro? Tu dinero, y tú y tu dinero perezcan ahí en el 20, ¿verdad? Juntamente. Porque creía que el Espíritu Santo se podía comprar, ¿verdad? Pero entonces, ¿van de la mano el creer con el recibir el Espíritu Santo? ¿Suceden simultáneamente o uno sucede antes de lo otro? Pero regresemos ahí a nuestro pasaje donde estamos, ¿verdad? En el 19:2, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Estos 12 discípulos aquí que son de Juan, no estuvieron presentes cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, porque ¿qué sucedió ahí? Al Señor Jesús ser bautizado, el Espíritu Santo descendió como paloma. No nos dice que es una paloma, sino como paloma, ¿verdad? Y también la voz del cielo afirmó, ¿verdad? Tampoco estaban presentes en el día de Pentecostés, estos 12 discípulos. No sabían que Jesús había enviado como prometido
al Consolador después de su muerte, resurrección y ascensión. Entonces, literalmente la respuesta de ellos, ni aún oímos decir que fuese dado el Espíritu Santo. En otras palabras, ni sabemos si hay Espíritu Santo y, más específicamente, nadie nos ha enseñado o nos ha discipulado que existe el Espíritu Santo. Aquí hago este hincapié. ¿Usted está discipulando a alguien en este momento? ¿Está orando por un discípulo? ¿Está siendo un Aquila y Priscila? ¿Está siendo un Apolos? ¿Un Pablo? Aquí, como Apolos, estos 12 necesitaban más información en cuanto al mensaje y al ministerio de Jesucristo, la ascensión de Él después de su resurrección y la venida del Espíritu Santo. Sí, por fe creían que Jesús era el Mesías, pero no entendían el significado de su muerte, de su resurrección y de su ascensión y de su promesa. ¿Por qué tiene que enviar otro consolador? Así se le nombró, ¿verdad? A otro igual a yo. Jesús hablando, ¿verdad? Y hermanos, aquí un punto muy importante. Ser un cristiano y verdadero discípulo de Jesús involucra más que un cambio de actitud. Esto le nombramos arrepentimiento, porque si voy caminando hacia acá, puedo entender el Evangelio, puedo escucharlo, pero si no me arrepiento, no hago este cambio, entonces es más que esto. Es no solamente detenerse, no es solamente darse la vuelta, sino es caminar hacia Cristo, volverse hacia Cristo. Entonces, este es arrepentimiento y esto es fe, ir hacia Jesucristo. Entonces, la salvación es por gracia, ¿sí? Pero por medio de ¿qué cosa? De la fe. Y estos creyentes estaban incompletos, o sea, que no entendían todo, cómo es que sucede esto. El Pentecostés fue el derramamiento formal del Espíritu Santo, la venida, le nombran algunos, ¿verdad? La llegada, pero pues a veces se le nombra así. Pero el Espíritu Santo, si usted regresa a Génesis, ¿qué dice? ¿Quién se movía? Entonces no es de que por primera vez aparece, ¿verdad? Pero es el empoderamiento, se puede traducir más exactamente de esta manera. Entonces el Pentecostés fue el empoderamiento formal de la iglesia y a estos discípulos y creyentes. También hablamos de la plenitud del Espíritu Santo, que aquí prácticamente está confirmándolos como creyentes a estos que les faltaba el conocimiento. Pero ¿cuál es una de las señales del verdadero discípulo de Jesús y de su iglesia? No es simplemente la buena doctrina, porque usted puede tener la cabeza llena de buena doctrina, conocer la Biblia, memorizarla, entenderla. Es más que esto. Es más que también las buenas acciones. Es un conjunto de todo esto, la buena doctrina, las buenas acciones, pero lo más importante es la obra del Espíritu Santo a través de su vida, en su vida, por medio de su vida. Entonces, ¿qué están contestando estos hermanos? Ni siquiera habían oído. Nunca habían conocido. Oh, mira, esto es lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Oh, eso es ser dirigido por el Espíritu Santo. Oh, ese es el fruto del Espíritu Santo. ¡Wow! No sabíamos. No habían conocido a alguien que les mostrara esto y les enseñara esto. El Espíritu Santo, hermanos, el fruto y se revela de muchas maneras. Aquí vamos a ver que el predicar, el evangelizar, el discipular, el compartir la palabra al que habla tu idioma, al que no habla tu idioma, este es fruto del Espíritu Santo. Y hay frutos mayores que estos, pero también usted puede hacer todo esto y si no lo hace en amor, vamos a hablar un poquito de esto, porque el Espíritu Santo puede trabajar de diferentes maneras. Es más, nuevamente, en una persona no tiene que entender la obra del Espíritu Santo completamente para que el Espíritu Santo comience a obrar en su vida, a convencerlo de pecado. Pero continuemos mientras ellos no estaban ni conscientes de que existiera el Espíritu ni su obra.
y no conocían a nadie. Pero dice el 3, entonces les dijo, ¿quién? Pablo, a estos 12 discípulos, ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces, ¿cuál era el bautismo de Juan? El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. En otras palabras, dejen de hacer lo malo. Pero el arrepentimiento aquí es de dejar de hacer lo malo. Aquí se quedaron cortos solamente dejando de hacer lo malo. No habían entendido de que ahora hay que darnos la vuelta y ir en fe, depositando nuestra fe y confianza en Jesucristo. Entonces, el dejar de hacer lo malo es una cosa buena. El no hacer lo malo. Y a veces pensamos que no estamos haciendo lo malo cuando no estamos haciendo lo malo, ¿verdad? Pero la Biblia, ¿qué nos dice? Que estamos haciendo lo malo cuando sabemos hacer el bien y no lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero ellos no miraban este bautismo relacionado con fe en Jesucristo. Conocían de Jesucristo, pero no habían entendido cuál era su propósito completo de Él. Entonces, ¿es bueno tener una buena conducta? Sí. ¿Qué sucedía con los prosélitos? Eran o no religiosos o gentiles, pero se convertían al judaísmo haciendo sus prácticas. ¿Era bueno la cosa? Era bueno porque eran expuestos a la palabra de Dios, escuchaban, memorizaban, citaban, pero no habían puesto su confianza en el Señor Jesucristo, su fe. Ese era el problema de la mayoría de los judíos. Por eso Pablo iba primero a las sinagogas. Lo que ya conocen, entiendan que se trata de Jesucristo, su venida, su muerte, su resurrección, su empoderamiento a través del Espíritu Santo, etc. No es simplemente el dejar de hacer lo malo. Juan el Bautista, después de bautizar a Jesús, también integró en sus enseñanzas la enseñanza del Espíritu Santo, pero estos discípulos de él no alcanzaron a escuchar este mensaje porque pues fue encarcelado y fue decapitado. Pero simplemente les dije que no los iba a hacer correr mucho, pero vayamos a leer brevemente algo de esto. En Lucas 3:7, por favor, que también el doctor Lucas nos lo cuenta ahí de Juan. Lucas 3:7 al 14. ¿Lo tenemos? Aquí Juan, ¿verdad? Y decía a las multitudes que salían, ¿para qué cosa? Para ser bautizadas por él. ¡Oh, generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Pero qué les invita a hacer? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea que ustedes simplemente vinieron a bautizarse, pero hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Ahí hago una pausa. No solamente vengan a bautizarse, no solamente dejen ahí de hacer lo malo, ahora hagan el bien en ir en fe hacia Jesucristo, en obediencia a Él. Pero ustedes creen que ya satisfacieron todo simplemente con bautizarse y dejar de hacer lo malo. ¿Dónde me quedé? ¿En el 10? Y vamos a entender aquí. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿No nos estás pidiendo que ahí me hago otra pausa. ¿No nos estás pidiendo que nos bauticemos y que dejemos de hacer lo malo? ¿Qué más hay que hacer aparte de esto? ¿No satisface esto que yo sea buena persona para ir al cielo? Note el 11. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Esa es cosa buena, pero esto no te salva. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Y quiénes vienen aquí? También unos publicanos para hacer ¿qué cosa? Bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea que no solamente dejen de hacer lo malo, hagan el bien, pero lo que les queda corto es, nuevamente, depositen su confianza en Jesús. El 14, ¿verdad? También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros?
¿qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y ahí después, si usted continúa, algunos se están preguntando, bueno, ¿este es el Cristo el que esperamos? Nótese que hasta el momento, una pregunta les hago ahí. ¿Hay personas en este mundo que no tienen a Cristo, que le dan una túnica a alguien que no tiene? Sí. ¿Hay gente que da de comer a alguien que no tiene y no es cristiano? Sí. ¿Hay gente que se contenta con su salario y no extorsiona a nadie? Sí. Etcétera, etcétera. En otras palabras, el conocimiento que tenían era bueno, pero cae corto de lo que ellos necesitan. Entonces, la señal de arrepentimiento de pecados, no era una vida nueva, completa, transformada, siguiendo a Jesús, sino unos cambios de, ¿sabes qué? Deja de hacer esto, haz esto bueno, etcétera. Pero aquí Pablo les va a completar a estos 12 la enseñanza, diciéndoles lo que esperaban. Ahora, no solamente pueden ser bautizados en el nombre de Juan, pueden ser bautizados en el nombre de Jesús, recibiendo su Espíritu, empoderados por Él, dirigidos por Él, llevando fruto del Espíritu. Verso 4. Dijo Pablo, y aquí les explica él, ¿verdad? Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. En otras palabras, dejen de hacer lo malo y hagan unas cosas buenas, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. O sea, en preparación para que cuando Él venga, pero algunos simplemente se quedaron y descansaron. Yo ya me bauticé con Juan, ya soy ya estoy ahí bien. No. Ese era el propósito, para encaminarte, que te arrepintieras en el camino que vas, pero te dieras vuelta y fueras hacia Jesucristo. Entonces Pablo les está diciendo, Juan bautizó con bautismo de agua para arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él. Pero los va a bautizar. Esta es una transformación completa, no nomás un cambio de vida, de estilo de vida ahí para taparle el ojo al macho. Pero aquí tampoco Pablo les va a contrastar a Juan y a Jesucristo, diciendo, pues ¿sabes qué? Dejen a Juan y sigan a Jesucristo. Juan y Cristo personalmente, como personas, no es el contraste. Entonces, ¿cuál es? Y tampoco va a ser el agua para arrepentimiento que sea menos, sino que les está apuntando de que Jesucristo nuevamente es el mayor en todo aspecto, su mensaje, su poder transformador. Pero Juan sí bautizó, pero les estaba diciendo, crean en aquel que está por venir. Y el que viene es Cristo. No se queden cortos ahí. Y esto les faltaba a estos. El 5. Cuando oyeron esto, ¿qué hicieron ahora? Ya eran discípulos, ya bautizados, pero cuando oyeron esto, ¿qué sucedió? En el nombre del Señor Jesús. O sea que entendieron el mensaje de que se trataba no de Juan, no de su mensaje, sino de Jesucristo y su plan redentor, que vino, murió, resucitó, ascendió al cielo y envió a su Espíritu Santo. Y al entender esto, pues sabes que esto nos faltaba. Al igual que a Apolos le faltaba esto, que solamente conocía el bautismo de arrepentimiento de Juan. Pero la Biblia nos dice que cuántos bautismos hay, y esto confunde a muchos, ¿verdad? ¿Cuántos hay? ¿Un bautismo? ¿Una fe? Un Señor, pero ¿por qué se habla de diferentes? Ustedes se unieron a Juan, se puede traducir de esta manera también la palabra bautismo, pero no tienen que estar unidos a Juan y a la enseñanza, que fue buena, preparándonos para lo que venía, el que venía también, pero sean unidos a Cristo, bautícense de esta manera, arrepiéntanse, sí, pero crean en Jesucristo. ¿Claro como el lodo hasta el momento? Oído esto, no necesariamente las palabras ahí del versículo 4, en el 5 que dice, sino prácticamente la exposición completa de las palabras que les va a enseñar Pablo, y vamos a ver cuánto tiempo les invirtió. Dice el 6 ahí entonces, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, que vino, entonces creyeron, se bautizaron, y luego... Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas
y profetizaban. Entonces, discipulados, entendiendo, los discípulos, ¿qué hicieron? Se bautizaron, recibiendo el Espíritu Santo. En otras palabras, empoderados, ¿para qué cosa? Para compartir el Evangelio, hablando la palabra de Dios. Entonces, yo lo interpreto de esta manera, que en ese momento que Él pasa tiempo explicándoles y cuando lo entienden y creen, entonces en ese mismo, ¿se acuerdan de quién fue el que se unió ahí a un carro y que dijo, ¿qué impide que Felipe y el etíope, ¿verdad? El eunuco, ¿verdad? Creyó, se bautizó y habla que el Espíritu Santo después también está presente y toma a Felipe y se lo lleva a otro lugar, ¿verdad? Pero pudo haber un lapso de tiempo. Allá leímos ya el capítulo 8, que en Samaria, ¿verdad? Primero creyeron y luego se manda una delegación y después oran y después les imponen las manos y después desciende sobre ellos o viene el Espíritu Santo. Aquí, ¿cómo nos lo dice? ¿Cómo sucedió? Creyeron, se bautizaron y luego reciben el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el hablar o compartir el Evangelio y estas verdades a otros, lo están haciendo en su lengua y les está dando, y en otras lenguas, y les está dando evidencia de que ahora los 12 estos que estaban incompletos están completos en Cristo y empoderados por su Espíritu Santo, dirigidos por Él para evangelizar, para discipular, porque antes simplemente enseñaban lo que conocían, ¿verdad? Pero algo que nos deja aquí muy claro el doctor Lucas, que también pudiéramos ir allá al libro del Evangelio de Lucas, es que tanto el judío como el gentil que se arrepiente y se torna y en fe, por gracia, por medio de la fe va hacia Jesucristo, entonces, ¿qué recibe esta persona? El poder, es empoderado por el Espíritu Santo. El poder del reino es el término que usa Pablo en el libro de los Hechos 8 veces, pero el que nos empodera para poder proclamar el mensaje del reino y hacer la obra de Jesucristo, completando la tarea que Él nos pidió hacer. Pero recordemos allá el día de Pentecostés, Pedro está predicando. Al predicar, el pueblo hace una pregunta: ¿qué haremos habiendo crucificado al Señor de la gloria? Y Pedro les contesta de la siguiente manera: arrepiéntanse y bautícense, hermano Carlos, en el nombre de Jesucristo, de Jesús. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y luego les dice, y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes. Allá lo dijo en el capítulo 2 del 37 al 39 que usted citó, ¿verdad? Es para ustedes y para sus hijos también. Y para los que están aquí, para los que están lejos. Es para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces aquí entramos y pudiéramos aquí pasar bastantito tiempo. Pero lo voy a desglosar solamente en 2 frases más tarde. Si el Señor es el que llama y te llama a través de su Espíritu Santo, pero si su Espíritu Santo no está en ti, ¿cómo puede persuadirte, convencerte de pecado? Porque en Samaria otra vez hubo un lapso de tiempo. Felipe predicó a Cristo, muchos creyeron, se bautizaron. Y otra vez aún Simón el hechicero creyó y se bautizó. Pero la iglesia en Jerusalén oyó que los samaritanos, oye, ellos también han recibido el Evangelio. Pedro se los predicó y lo recibieron. Interesante. Vamos a enviar a Pedro y a Juan para que oren y que descienda sobre ellos el Espíritu Santo. Y oran y les ponen las manos, un lapso de tiempo, y viene el Espíritu Santo sobre ellos. Pero aquí sucede más instantáneamente. Pero si fuéramos allá donde Jesús le habla a sus discípulos, en el capítulo 14 de Juan, no los voy a hacer caminar ahí, Él está orando al Padre para que envíe o dé otro consolador, así lo nombra, el Espíritu de verdad. A quien el mundo, dice Jesús, no puede recibir
porque no le ve ni le conoce. Pero les dice a ellos, vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces aquí es la manera que lo quiero desglosar. Si usted y yo leyéramos estos pasajes en el griego, aquí se usan dos preposiciones que se usan para dialogar y describir nuestra relación con el Espíritu Santo y Él con nosotros, en todo creyente. Entonces, ¿cómo sucede? Aquí está el juego de palabras. En primer lugar, el Espíritu Santo está contigo. Contigo, siendo la palabra ahí clave. Y en segundo lugar, está en ti. ¿Se entiende? En primer lugar, ¿cuál es? Él está contigo, conmigo. Y en segundo lugar, Él está en mí. Y diríamos, hermano, ¿acaso no es una y la misma cosa? Bueno, hablemos de esto brevemente porque se me está yendo el tiempo y ustedes han hecho preguntas y me gusta y está bien, ¿verdad? Entonces me prestan unos minutitos más. Sabemos que, hablando de los atributos de Dios, Él es omnisciente, que significa ¿qué cosa? Omnisciente, que Él todo lo conoce, ¿verdad? Omnipresente. ¿Y cuál es la otra? Omnipotente. ¿Qué significa que? Omnibenevolente, que Él es todo bueno. Pero hablemos simplemente de omnipresente. Si Dios está en todo lugar, pues se pudiese concluir entonces que está ya en el corazón y en la vida de cada creyente. Pero ¿por qué dice aquí estoy a la puerta o llamo y hay que invitarle? Entonces está en todo lugar, pero no donde no se le invite. Entonces está en todo lugar. Pregunta para analizar, ¿verdad? Pero aquí Él está, y hablamos a veces que no solamente trabaja en nosotros, a través de nosotros, en nosotros. Y las preposiciones, para que los que recordar ahí las clases de español y de inglés, algo puede estar en la mesa, que quiere decir sobre la mesa, ¿verdad? Puede estar debajo. Aquí este pulpito tiene aquí algo dentro, ¿verdad? También puede estar encima, al lado, abajo, en. Y aquí están las diferencias, ¿verdad? Él puede morar en nosotros y nos puede empoderar, pero también trabaja en nosotros. Y aquí está la diferencia otra vez, cómo es que puede trabajar en un inconverso si todavía no lo ha empoderado para viviendo en él, ¿verdad? Entonces, si Él es el que convence de pecado y nos está apuntando hacia Jesucristo como nuestro Salvador, como la respuesta para nuestros pecados, Él era el que te estaba atrayendo hacia el Señor. Porque dice, ya leímos allá en Juan, o bueno, lo cité y medio cité, de que nadie viene si no lo trae el Padre, ¿verdad? O el Hijo, o el Espíritu Santo. Porque nadie puede venir a menos que el Padre lo traiga. ¿Y cómo lo trae el Padre? A través de su Espíritu Santo. Entonces trabaja en nosotros, sobre nosotros, alrededor de nosotros, en todo momento en este aspecto. Pero el Espíritu Santo es el agente que el Padre usa para atraer a los hombres hacia Jesucristo. Pero cuando recibes a Jesucristo, el Espíritu Santo comienza a morar en ti. Claro, lo intento explicar de otra manera. En otras palabras, todo creyente tiene el Espíritu Santo morando dentro de sí mismo. ¿Qué escribió Pablo a los Corintios? No lo vamos a leer, pero ya lo sabemos de memoria algunos. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo de quién? Del Espíritu Santo. ¿Que está dónde? En vosotros. Y ya no sois vuestros, ¿verdad? Pero también nos dice que hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de quién? Del Señor, allá en 1 Corintios 6, del 19 al 20. O sea que vuestro cuerpo, nuestro cuerpo de cada creyente, y colectivamente somos el templo del Espíritu Santo, individualmente y colectivamente como iglesia. Pero no me quiero
profundizar demasiado aquí, pero Pablo también nos enseña de que el Espíritu Santo, ya lo mencioné brevemente, se manifiesta de diferentes maneras. Y es más, cuando les escribe a los Corintios en el capítulo 12, que no lo vamos a ir a leer, pero solamente le voy a echar un vistazo aquí. Si se acuerdan que se le conoce ahí a este capítulo de los dones, ¿verdad? No quiero que ignores, hermanos, de los dones. Y que se junta con el capítulo 13, que muchos lo conocen como el capítulo del amor. Pero aquí encontramos las manifestaciones del Espíritu Santo, que te da la capacidad para hablar en otros idiomas, en otras lenguas, pero no simplemente para que te jactes y digas, mira lo que yo puedo hacer, sino para que compartas el Evangelio con todo pueblo, toda lengua, toda criatura, toda persona. Esta es una manifestación de tener el Espíritu Santo, esta capacidad que te da de compartir, de evangelizar, de discipular, de servir, de hacer lo que Él te dirija a hacer. No se llenen de vino, sino llénense de ¿quién? Pero puedes tener más de Él. Nos da a entender de que sí, en el sentido de que de sus capacidades, de las habilidades que Él nos da. Si nos llenamos de otras cosas, no somos dirigidos por Él. Pero estas manifestaciones mencionadas aquí son dos. ¿Cuáles son las que nos dio aquí en nuestra cita de Hechos? ¿Qué hicieron estos cuando, ya lo leímos o todavía no? Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Algunos qué? ¿O fueron todos los 12? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Y ahí nos dice el 7, ¿verdad? Que eran 12. Entonces el apóstol Pablo, al poner sus manos sobre ellos como testigo y como evidencia de la obra del Espíritu trabajando en medio de ellos, o sea que fuera de ellos y dentro de ellos, en ellos, la evidencia fue de que les dio la habilidad para lo aprendido a través de el Espíritu Santo que usó el apóstol Pablo, sus enseñanzas, su discipulado. ¡Ja! Hay que compartir esto con todo el mundo. El que se me atraviese, le voy a compartir el Evangelio. Pero hay más fruto del Espíritu Santo. Estos solamente son dos evidencias de una vida vivida bajo el liderazgo del Espíritu Santo. El capítulo 12 nuevamente nos da una lista larga. Pero para el capítulo 13 continúa la lista, pero se va reduciendo. En el 13:1 dice Pablo, no me importa. Bueno, no lo dice de esa manera, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Si yo hablase aún lenguas angelicales, si fuese posible hablar algo fuera de este mundo, que ya me puedo comunicar con todo mundo y aún hablar el dialecto de los ángeles, si eso fuese posible, está diciendo, pero... Y tengo esta habilidad y este don y este talento y este empoderamiento del Espíritu Santo según yo, pero no tengo amor. De nada sirve todo esto. En otras palabras, solamente estoy fingiendo los atributos o los resultados o las evidencias de una vida vivida bajo el liderazgo del Espíritu Santo, las lenguas, el profetizar, los milagros que son parte de... Pero no me puedes decir que hablas en lenguas y profetizas y haces milagros y que puedes producir cosas del fruto del Espíritu Santo si no pasas tiempo en la Biblia, no evangelizas, no discipulas, no tratas bien al prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ya sabemos que a los Gálatas les escribió en el capítulo 5 cuál es el fruto del Espíritu. El mayor nos dice que es el amor en el capítulo 13, ¿verdad? Que ahora permanece en ¿qué cosa? ¿Cómo dice? Pero el mayor es ¿cuál? El amor. Ese es el lazo, el vínculo perfecto que nos habla más tarde, ¿verdad? Pero también más tarde Pablo le va a decir a los corintios, ya lo mencioné, ¿verdad? Si hablo en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, solamente hago ruido sin sentido, es un palabras que no tienen sentido, como una campana que alguien le está dando golpes y no es una bocina con cierto mensaje o cierta alerta. Y aunque tenga todo el conocimiento y entienda todos los misterios y lo sepa en griego, en hebreo, es más, sé más idiomas que ustedes, no se trata de eso, prefiero hablarles en palabras pocas que ustedes entiendan. Pero si no tengo amor,
No me importa qué tanto conozcas y entiendas y te luzcas. Si no comparto el Evangelio y el conocimiento y la ciencia que tengo y lo hago en amor, de nada sirve. Puedo ser muy elocuente, dotado, conocedor, brillante, intelectual, y aunque tenga todo el conocimiento y entienda todos los misterios, si no tengo amor, de nada sirve. Una pregunta para analizar internamente usted. ¿Qué clase de fruto está dando mi vida? ¿Hay evidencias de que he sido empoderado por el Espíritu Santo? ¿Hay manifestaciones de estas? La mayor debe ser el amor. Pero ese amor debe impulsarnos a compartir el Evangelio, a aprender otros idiomas, a hacer misiones, a discipular, a evangelizar, a servir, a darlo todo. Uno de los últimos libros o el anterior que leímos, ya lo he mencionado. Este hermano recorrió más de 300,000 millas a caballo compartiendo el Evangelio. Enfermo, cuenta que en temperaturas de estas, en caballo, a veces en lluvias, en estos fríos con lluvias y nieve, llegaba a una casita que le daban posada. No había calefacción. Mojado se acostaba porque no llevaba cambio de ropa. Y al día siguiente, cuando se levantaba, todavía húmedo, ya con neumonía prácticamente, pero seguía adelante para predicar. En los siguientes capítulos de Taylor van a haber muchas muertes, y aún dentro de su familia, pero van a seguir adelante, venga lo que venga. Estos 12 van a ser empoderados por el Espíritu Santo. No solamente ahora discípulos de Juan, sino convirtiéndose en discípulos de Jesús y convirtiéndose en hacedores de discípulos y miembros fundadores de la primera iglesia aquí, que nuevamente va a haber más de 7, pero van a haber 7 después que se van a contentar con lo que tienen. Ya lo logramos, ya pagamos el edificio, ya no tenemos deuda, ya estamos a gusto, pero tengo esto contra ti. Verso 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo, esto es dialogando y razonando, y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces aquí el doctor Lucas regresa a contarnos de que Pablo continúa su costumbre de predicar primero a los judíos en las sinagogas y luego yendo a los gentiles, hablándoles del reino de Dios. Mateo 3:2 lo menciona así, el reino de Dios. Pero Pablo va a disminuir usar la palabra el reino de Dios o la frase por diferentes motivos, porque ya estos mismos judíos en otras zonas le han acusado que está hablando de otro reino. Basilia es la raíz ahí de otro gobierno. Entonces va a utilizar la iglesia, los congregados, los reunidos, la asamblea, cosas así por el estilo. Pero aquí continuó hablándole a los judíos como a los gentiles. Pero dice el 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, ¿qué hicieron? Maldiciendo el camino. Y en el griego ahí da a entender a Jesucristo mismo. Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. O sea que después de que algunos de los judíos optaron por o decidieron continuar con la mente cerrada de que todo se trataba de Jesús el Mesías, y no es de que no se les dio oportunidad, sino que estás loco, Pablo, no se trata de Jesús, no se trata del Mesías, no se trata... Bueno, ¿sabes qué? En lugar de gastar y malgastar mi tiempo con ustedes que ya tienen tanto tiempo de conocer de la palabra del Señor y todavía no les entra en su cabeza que se trata de Jesús, ¿sabes qué? Mejor me voy a ir a aquellos que sí se interesan, porque yo no quiero malgastar mi tiempo discutiendo con ustedes y peleando y debatiendo, y ustedes no quieren llegar a la conclusión. O sea que desechan la única solución y quieren encontrar otra solución.
Y no es la primera vez que sucede esto. Ya lo vimos varias veces que se deja a los judíos y se va a los gentiles. Y no todos los de la sinagoga maldijeron a Jesús, pero a los del camino. ¿Por qué? Le nombraban así a los cristianos, porque Jesús dijo ser el camino, la verdad y la vida. Es otra palabra para decir a los discípulos de Jesús, cuando se les nombra a los del camino, pero aquí maldiciendo el camino, no a los del camino. En otras palabras, a tu mensaje de Jesús, vete a bañar, pero maldiciendo, ¿verdad? Y ahí está el detalle, cuando usted no puede ganar cuando te pones al tú por tú con el Señor mismo. Pero estos optaron por seguir allí montados en su burrito, su mente cerrada. Pero Pablo dice, mejor me voy a enfocar en lo más importante. Y se fue a enseñar, a predicar en una escuela de Tirano que nos menciona, ¿verdad? Esta escuela ya era una escuela, entonces ahí había filosofía, había diferentes materias que se enseñaban seculares, pero Tirano fue uno de los convertidos que vino a los pies de Jesucristo y le ofreció este lugar. Pero ¿qué sucedía en esta zona, en estos tiempos? Y se encuentran escritos seculares que hablan un poco de esto, que Pablo enseñaba allí desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pero en estas zonas, como en algunos de nuestros países, de donde yo vengo, sucede así. Usted se levanta temprano a trabajar, a hacer sus mandados, a trabajar en el campo y descansa al mediodía para almorzar y a echarse su siesta, porque es lo fuerte del calor. La mayoría de los negocios se cierran. Así sucedía en este momento en estas zonas. Se trabajaba de temprano hasta las 11 y la gente común y corriente descansaba de las 11 a las 4. Las horas más calientes del día. Y note aquí, se reabrían los negocios a las 5 y se reanudaban las labores ya cuando había enfriado un poco el sol. Pero Pablo trabajaba haciendo tiendas de temprano hasta las 11 y en lugar de descansar de las 11 a las 4, enseñaba, predicaba, discipulaba, evangelizaba y llegándose a las 5, al trabajo otra vez. Y luego, al día siguiente, lo mismo. Entonces, una pregunta aquí. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho la excusa de que el Señor entiende que estoy cansado, que no tengo tiempo, que estoy atareado, que tengo mucho que hacer, que no me deja tiempo para testificar, para discipular? O sea que cuando el resto de la gente estaba descansando, los nuevos creyentes, y nos habla de dos cosas aquí, de la firmeza y de la dedicación de Pablo, pero no solamente de él, sino de los nuevos creyentes ansiosos de que pensábamos que aquí estábamos completos, pero nos hacía falta tanto, que enséñanos más y queremos aprender más, por favor, danos más clases, enséñanos de esto, háblanos de esto. Y por eso vamos a ver que muchos cristianos después le escribían cartas a Pablo. Tenemos esta pregunta, tenemos esta duda, enséñanos. Y aquí nos va a decir que por un lapso de 2 años, además de trabajar diariamente, 2 años estuvo dedicado a enseñarles en este instituto, discipulado, evangelismo, escuela, etc. Entonces, pero nuevamente, aquí está mi agenda. Y a veces hablamos de que está tan saturada que tenemos que hacer campo para Dios. Cuando tenemos que hacer campo para Dios, lo que estamos dando a entender que nos regimos por nuestra propia agenda y ahí voy a hacer un espacio para Dios. A ver dónde me cabe. A veces me cabe en la mañana porque salgo corriendo. A veces me cabe al mediodía, a veces me cabe en la noche. Es lo que estamos diciendo Entonces la pregunta para analizar es esta. ¿Hacemos tiempo en nuestra agenda atareada para Dios? ¿O para tener tiempo con Él? O escúcheme. ¿O nuestra agenda gira alrededor de nuestro tiempo con Dios? O sea que
no importa que esto se quede sin hacer, lo más importante va a ser yo pasar tiempo con mi Señor. Estos discípulos estaban entregados y estaban tan entregados que nos va a decir ahí en el 10 más tarde que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Y sabe a través de quién la oyeron? De estos 12 que entendieron y fueron completos en lo que les faltaba, y cuando lo entendieron, pegaron carrera para compartirlo junto con Pablo. Así que estos estudiantes asistían a las conferencias. También ya había estudiantes en estas conferencias de filosofía en la escuela de Tirano, pero ya algunos convertidos estaban en clase tomando filosofía y otras materias, pero ahora viene el apóstol Pablo y queremos escucharlo a él. Pero también los nuevos cristianos vamos a trabajar, pero en nuestra hora de descanso vamos a ir a aprender del apóstol Pablo, a ser discipulados, entrenados. Que por cierto, aquí termino ya con el verso 10, pero antes de terminar con el 10, les hice un reto hace unos domingos atrás. Y por lo menos tengo 2 comprometidos, ¿verdad? Hermano Sergio y hermano Mauricio. Es más, son los que nos están invitando, ¿verdad? Y animando con mi persona a estudiar juntos un libro que se llama Misionología. Nuestro cometido transcultural. Que simplemente reducido es nuestra tarea dada por nuestro Señor Jesucristo en Mateo. De que vayan y hagan discípulos. No solamente aquí, sino allá y hasta lo último de la tierra. El 10 dice así: así continuó por espacio de 2 años. En otras palabras, no tomándose su siesta, no descansando, sino trabajando de la mañana hasta las 11 y de las 11 hasta las 4 o 5, ahí antes que se abriera la escuela de Tirano nuevamente, y luego regresando él a su trabajo. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Conway, todo Conway habrá escuchado el Evangelio, lo entenderá. Así que Asia aquí se refiere a la provincia de Asia Menor, nuevamente todo el país de Turquía. Pero yo he estado en estas zonas, he estado al norte de Turquía, he estado al sur de Turquía, he estado en las fronteras ahí de estos lugares, he estado del lado de Armenia, he estado del lado de Siria, he estado del lado del Líbano, que están y le puedo decir que todavía hay muchos ahí que no conocen de Jesucristo. Ahora, este país fue fundado por misioneros que se vinieron de Europa, pero poco a poco nos fuimos alejando. Y hoy todavía necesitamos misioneros. 2 años, además de los 3 meses, Pablo, y otros pocos de tiempos. Entonces, aproximadamente 3 años aquí. Y el Evangelio se expandió. Pero lamentablemente, después de expandirse, las iglesias se enfrían. Y por eso en Apocalipsis Jesús se dirige a las 7 iglesias de estas regiones, que sin duda fueron establecidas como el resultado de este ministerio y de estos discípulos. Pero, ¿qué de nosotros, hermanos? Ya terminé. Usted y yo, si usted es miembro aquí de Camino de Vida, somos miembros de la Asociación Bautista Misionera de América, aquí en los Estados Unidos. Somos compuestos por un poco más de 1,200, 1,400 iglesias, ahí por mucho. Fuera de Estados Unidos también hay unas miles de iglesias que forman parte de nuestra familia. No es simplemente sembrar una iglesia más. ¿Cuál es la tarea? Hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo nos va en nuestra tarea?